Bien, señor profesor Laza. Todos se preguntan si ya se inició la Tercera Guerra Mundial, si estamos en los preludios de la Tercera Guerra Mundial o simplemente esto es otro conflicto más del problema que hace muchos años ocurre en Medio Oriente. Bien, hace pocos días, el 13 de abril, Irán atacó con más de 200 drones a Israel, por primera vez en la historia. Así notificaron algunos diarios. Irán pone en vilo a Israel, el mundo atento acerca de los ataques. Por primera vez en la historia, como les dije, Irán ataca Israel. Aquí tenemos los halcones de Medio Oriente, donde ya presuponen un inicio de la guerra. Aquí tenemos otro diario. Clamor de la ONU por el ataque de Irán a Israel. Y también por esos días, el 8 de marzo, sucedió el famoso eclipse lunar. Parece que el eclipse está haciendo su labor y el mundo está eclipsado por tensiones y que puede terminar en una guerra. Pero a veces dejamos pasar por alto por qué Irán atacó a Israel. La noticia pasó desapercibido. El 1 de abril atacan consulado iraní en Damasco, en Siria. Otro periódico puso un titular más grande. Matan a 3 altos mandos, al final fueron 7, iraníes tras bombardeo en Siria de Israel. Bien, obviamente el problema de Medio Oriente, en este caso entre Israel e Irán, tiene causas más profundas, que tranquilamente podíamos ir hasta la revolución que sucedió en Irán allá por 1979 con Ayatollah Khomeini, que sería interesante hacer un contenido sobre ese tema, ¿ya? Pero todo este escenario de conflicto, vamos a decir que tiene, para no ir tan hacia atrás, tiene un contexto que precisamente son las guerras mundiales. Después de la Primera Guerra Mundial, toda esa zona de Medio Oriente, Irán, Israel, la zona de Palestina, que también Irán tiene una guerra con Hamas, toda esa zona no existía antes de la Primera Guerra Mundial. Eso era parte de Turquía, del Imperio Turco Otomano. Estamos hablando antes de 1914, porque en ese año estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, antes de 1914, la zona de Medio Oriente, que hoy es escenario de conflictos y para muchos de inicio de una Tercera Guerra Mundial, antes esa zona era de Turquía. ¿Por qué esa zona dejó de ser de Turquía? Porque Turquía se alió, se unió a la Triple Alianza con Alemania. Recuerden que en la Primera Guerra se conformaron 2 bloques. El bloque de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que cuenta como uno, el Reino de Italia, que se retiró y se mantuvo neutral cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y Turquía, junto con Bulgaria. El otro bloque era el de Inglaterra, Francia, Rusia, y después se añade Estados Unidos. Hoy, lamentablemente, ya se ha formado 2 bloques, que lo comentaremos en unos minutos. Entonces, cuando termine la Primera Guerra Mundial, todos sabemos que Alemania fracasa, al igual que Turquía. La Sociedad de Naciones, porque después de la Primera Guerra Mundial no surge la ONU, surge la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. ¿Qué es lo que hizo y qué hizo el Tratado de Versalles, donde los 4 grandes se reunieron, vamos a decir, para decidir el futuro del mundo? Esto es entre 1918 y 1919. Los 4 grandes son Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia. Usted dirá, pero si Italia estuvo con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, dijimos que Italia se mantiene neutral y después se une al bando de la Triple Entente. Y en el Tratado de Versalles acordaron que la zona de Turquía, esa zona de Medio Oriente, se conformarían nuevos estados, como los árabes, o si usted quiere, como los musulmanes apoyaron a Estados Unidos y no a Turquía, porque hay un
En esa época había una rivalidad entre los árabes musulmanes y los turcos musulmanes. Sabrá usted que los turcos son de otra etnia, diferente a los árabes. Si algo los une es la religión, ambos son musulmanes o islámicos, pero el turco es caucásico y el árabe es semita. Bien, entonces, como los árabes apoyaron a la Triple Entente, esto es, a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, vamos a decir que la concesión que se le dio era de que ellos formen, que hagan toda una planificación para que surjan países de esa zona de Medio Oriente que pertenecía a Turquía. Bien, en todo ese contexto surge la famosa declaración de Balfour. Balfour era un alto político inglés que con su declaración pidió que en Medio Oriente, específicamente Palestina, donde ya habían árabes, se establezca la población judía. Entonces pidió a los judíos en el mundo, sobre todo de Europa, que se establezcan en Palestina. Y bueno, empezaron siendo 1000, 3000, 5000, 100.000, y eso comenzó a preocupar a los árabes musulmanes. Estalla la Segunda Guerra en 1939, como que la zona de Medio Oriente queda pues en veremos, por esto de la Segunda Guerra. Ahora la Segunda Guerra tiene otros bloques, Alemania, Italia y Japón. Japón se une a todo este conflicto. Y en el otro grupo son los mismos de la Primera Guerra, Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Termina la Segunda Guerra, surge la Sociedad de Naciones y se confirman países como Líbano, musulmán, Siria, musulmán, Irak, musulmán, Irán, que atacó hace poco Israel, musulmán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, y lo que tendría que surgir dos naciones más, como Palestina o Cisjordania y, si quiere, Transjordania, no sucedió así, sino que surgió el Estado de Israel. Y eso vamos a decir que, según los árabes, no estaba en los planes. Según los musulmanes, no estaba en los planes. Pero surgió el Estado de Israel, apoyado por Estados Unidos, 1948. Obviamente los musulmanes, los árabes, se levantaron su voz de protesta. Gobernaba en Estados Unidos Harry Truman, y Harry Truman apoyó a Estados Unidos. Sería bueno en otro contenido hablar por qué Estados Unidos es aliado de Israel. Porque no solamente hay una causa económica, también hay una causa política, incluso religiosa. Algo complejo, pero que se puede explicar en otro contenido. Estados Unidos apoyó a Israel, y en 1948, cuando nace Israel, ya surgen los conflictos en Medio Oriente. Líbano, Israel, se unen, incluso Egipto, contra Israel. Surgen otras guerras, como la guerra de los 6 días de 1967, la guerra del Yom Kippur, allá por el 70, y que esa zona quedó pues bastante tensionada. Bien, como dije, en 1979 en Irán surge una revolución, la revolución del Islam, para muchos el acontecimiento más importante, al menos en esa zona, de finales del siglo XX. Hay un despertar del Islam. Y Ayatollah Khomeini, como es de, vamos a decir, religión chiita, los chiitas sostienen que solamente pueden gobernar los descendientes del profeta. Mahoma tuvo una descendencia por medio de su hija Fátima y del esposo de Fátima, el famoso Ali. Entonces hay una descendencia que actualmente está en el poder de Irán. Además, Khomeini declara la guerra a los occidentales, proclama su antioccidentalismo, es decir, su rechazo a Estados Unidos y la hegemonía de Estados Unidos en esta zona de Medio Oriente. Irak, que tendría que ser socio de Irán, no lo fue porque Irak es sunita. Los sunitas sostienen que cualquiera puede ser gobernante en un país musulmán. En cambio, el chiita dice que no, que solo deben ser los descendientes del profeta. Eso explica por qué Irán e Irak no son aliados. Y eso hace más complejo esta zona de Medio Oriente. Eso explica por qué hubo una guerra entre Irán e Irak allá por 1980, que algunos consideran la primera guerra del Golfo Pérsico, otros simplemente la guerra de Irán e Irak. Bien.
Entonces, eso los distancia más. Pasan los años y todo ese conflicto se agrava. Bien, como no se permite la creación de Palestina, entonces Irán, según las denuncias de Israel, Irán apoya a grupos que reivindican la creación de Palestina. Hablamos de la OLP, hablamos del grupo Hamas, que actualmente está en guerra con Israel, hablamos de Hezbollah, que se ha establecido entre el Líbano y Siria. Recuerde que esos países surgieron en el contexto de las guerras mundiales. Israel denuncia que esos grupos son terroristas, Hamas, Hezbollah. En Yemen, que es otro tema, vamos a decir algo complejo, que también se puede hacer un contenido, también hay otro grupo, los hutíes, que también está financiado por Irán. Y hay conflictos en Yemen, hay conflictos en Líbano, hay conflictos en Siria, aparte que Siria tiene una guerra civil, conflictos en Israel con Hamas y la ya conocida contienda entre Israel con Palestina, que ahorita está en estancamiento, menos mal. Bien, a todo esto siempre hay, vamos a decir, una causa, un pretexto o una justificación de lo que ocurrió hace poco de Irán, de los drones que ha lanzado a Israel. ¿Cuál es la noticia que les mencioné? El 1 de abril, Israel ha atacado una embajada en Siria. En Siria, si usted retrocede este contenido, ahí le muestro los periódicos. Acá está. Atacan consulado iraní en Damasco. Atacan consulado iraní en Damasco. Incluso les mostré esta noticia. Matan a 3 altos mandos iraníes tras bombardeo en Siria. ¿Quién bombardeó? Israel. Israel sostiene que esos miembros que estaban en la embajada de Siria, pero son iraníes. Iraníes en la embajada de Siria. Como ustedes saben, los países tienen embajadas. Israel denuncia que las 7 víctimas están vinculados con el terrorismo, con Hezbollah y esos grupos. En cambio, Irán dicen que eran parte de la embajada. E Irán dijo que iba a aplicar una especie de ley del talión, ¿no? La venganza. Estados Unidos era consciente que Irán se iba a vengar, pero en otras noticias, Irán dijo, o entre tantas noticias, Estados Unidos, dijo, Biden, que su apoyo era férreo a Israel. Ya hemos visto que cuando nació Israel, con su primer presidente, David Ben Gurión, Estados Unidos apoyó a Israel. Parece que ese apoyo es perpetuo, es eterno, y hace poco Biden ha dicho que es férreo, duro. En alemán se dice Anklus. Entonces, Irán se ha vengado de este ataque de Israel en la embajada de Siria, donde murieron 7 iraníes. Irán se ha vengado enviando más de 200 drones. Tengo entendido que hay muy pocas víctimas, contaditos, menos mal. E Irán ha pedido que esto quede aquí. Irán ha dicho que no quiere una guerra, menos mundial, pero Israel parece que va a continuar el ataque. Y esto puede seguir desarrollándose y, claro, terminar en una tercera guerra mundial. Para muchos ya estamos en los preludios de una nueva guerra mundial. Para muchos esto es como cuando Alemania invadía Austria y cuando Alemania invadía Checoslovaquia. Y terminó cuando Alemania invadió Polonia. Me refiero a la Segunda Guerra. Entonces, todos estos ataques que está ocurriendo, para muchos ya es un escenario de una tercera guerra mundial. Y lamentablemente ya se han formado 2 bloques. Bloques que hace 10 años no se habían consolidado. Me refiero al bloque de China, con Xi Jinping, de régimen comunista, en política, capitalista en economía, pero gobierna el Partido Comunista. Rusia, que ya no es comunista, pero apoya a países comunistas. Es conocido que Rusia tiene aquí aliados como Nicaragua, Venezuela y Bolivia, entre otros. Brasil, que también ha sido
Ahorita Brasil se ha involucrado porque parece que está apoyando más a Irán que Israel. Entonces, en este contexto, que puede cambiar, por supuesto, aparentemente Brasil, aparentemente, y los demás no son aparentes. Cuba, Venezuela, Nicaragua apoyan a Irán, apoyan a Palestina. Están en contra de Israel, porque los comunistas están a favor de los musulmanes. Rusia fue comunista. Recuerden que Vladimir Putin era ex agente de la KGB y está apoyando a los regímenes comunistas. Eso es bien conocido. China ha consolidado el apoyo con Rusia. Hace 10 o 15 años había bastante duda en esa alianza entre Rusia con China. Cuando había tensión, como hoy ocurre, entre Estados Unidos con Corea del Norte, no sé si usted recuerda, hace 10, 15 años se hablaba de que la guerra iba a estallar. China apoyaba a Corea del Norte por razones obvias, ambos son comunistas, pero Rusia no consolidaba, no reafirmaba su alianza con China. Muchos creían que ya iba a estallar la tercera guerra en Corea del Norte, pero como que Rusia no definió y no consolidó su alianza con China, y menos con Corea del Norte. Irán estaba en otros temas. Esto fue hace 10, 15 años. Hoy estamos en otro escenario. Hoy estamos en el 2024 y China y Rusia han consolidado. Hay mucha información, muchas imágenes. Usted puede ir a buscar, y hay mucha información, muchas imágenes entre Vladimir Putin, Xi Jinping y el gobernante Jamenei de Irán. Es más, han hecho muchos simulacros de guerra, ¿no? Yo le mostraré en otro contenido noticias de simulacros de guerra en la zona del Pacífico, en el mar de China, en la zona del Océano Índico. Simulacros de guerra entre Irán, China y Rusia. El mensaje más claro no puede ser simulacros de guerra. Y en medio Corea del Norte. Entonces ya existe lamentablemente un bloque sin orden de importancia de Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Y si hablamos de América Latina, nos guste o no, Cuba, en este contexto que puede cambiar, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil parece que apoyaría. Bueno, en el caso me refiero a Brasil, porque Venezuela, Cuba, Nicaragua, obviamente apoyaría a este bloque de Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Este bloque ya está consolidado. Ya existe este bloque, repito, han hecho muchos simulacros de guerra. Ahora, el otro grupo no se queda atrás. Estamos hablando de la Unión Europea, principalmente estamos hablando de Alemania, Francia, los más poderosos de la Unión Europea. Hay que añadir a Inglaterra. Recuerda que Inglaterra ya no pertenece a la Unión Europea. Con el ministro Boris Johnson y el Brexit, Inglaterra se retiró de la Unión Europea, pero sigue siendo pues socio de la Unión Europea por razones obvias. En este escenario, Alemania, que causó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ahora Alemania está con la OTAN, con la Unión Europea, y Alemania está con Estados Unidos. Entonces, ahora el bloque es de Estados Unidos, Inglaterra, si quiere usted Reino Unido, y de la Unión Europea, los más fuertes, Francia y Alemania, están en ese bloque. Y en América Latina no es sorprendente, no es sorpresa que el actual presidente Milei se haya tomado fotos, se haya entrevistado, aunque sea muy rápido, con Donald Trump, que aparentemente va a ganar las elecciones que se vienen en Estados Unidos, y hace poco con Elon Musk. Entonces, Argentina, que con los presidentes como Fernández y Cristina Fernández, Argentina tenía, pues, vamos a decir, una inclinación socialista, y era amigo cuando gobernaba Alberto Fernández, y Cristina era, pues, Argentina era aliado de Brasil, de Lula, de China, pero ahora gobierna Milei. Y Argentina está tomando una posición clara. Argentina está con el bloque de los, vamos a llamarle, occidentales. El caso Argentina. El caso de Perú, sería bueno ver un contenido que yo muestro donde Biden agarra de la mano a Dina, así. Perú es
obviamente occidental. Chile, por más que Boric sea socialista, Chile es occidental, aliado de Inglaterra. Ni hablar Ecuador, con Noboa. Petro es cierto que es comunista, pero Petro tiene problemas en Colombia. Hay elecciones en México. Actualmente López Obrador es socialista, pero hay elecciones en México. Entonces el escenario es bien interesante y complicado. Pero ya existe el bloque que yo llamo los orientales, conformado una vez más por Vladimir Putin de Rusia, por Kim Jong-un de Corea del Norte, por Xi Jinping de China, por Khamenei de Irán, y en América Latina los países que la apoyarían son una vez más Cuba, Nicaragua y aparentemente Brasil. El escenario es complejo, muy complejo. Entonces, fácil de decir que la guerra empezó. Yo quiero creer que no es un preludio, porque todos sabemos que después de la bomba atómica, la humanidad se puede decir que experimentó un antes y un después. Hoy existen bombas mucho más mortíferas que la atómica, por ejemplo la de hidrógeno, creado por Teller, la atómica pues por Oppenheimer. Tenemos los drones, que es otro escenario de guerra que será analizado en otro contenido. Entonces, quiero creer que esto es una tensión más, que las potencias son conscientes más que nosotros, porque ellos saben que tienen más armas. Por ejemplo, de Irán, algunos dicen que no tiene armas atómicas, tiene los insumos, pero no la suficiente cantidad de armas atómicas para generar una guerra mundial. Pero ¿cómo lo sabemos? No creo que los países tengan, ¿no?, la inocencia de decir, estos son las armas que tengo. No creo. Imagino que eso tampoco. En todo caso, esperemos que no es preludio de una guerra, es parte de la tensión, y vamos a creer que ellos son los líderes mundiales, los mencionados, son conscientes de que una guerra ellos perderían. Estoy hablando de Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China, Kim Jong-un de Corea del Norte, Khamenei de Irán, Netanyahu del otro grupo de Israel, Biden, aunque ya termina su mandato, busca una reelección, particularmente no creo que gane, pero eso no depende de mí, por supuesto. En Canadá, Trudeau, también Canadá apoya a Inglaterra, en Inglaterra está Sunak, Macron en Francia, Scholz en Alemania. Ellos son conscientes de que una guerra de escala mundial, ellos serían los afectados. Y quién sabe, los beneficiados serían los neutrales.